A nuestro Dios por estar en esta mañana delante de su presencia. Le damos la bienvenida a las visitas, a los hermanos que nos visitan de otra iglesia. Le damos la bienvenida. Es un gozo, es una alegría que podamos estar todos reunidos en este lugar, a todos los niños que están presentes. También es una alegría que estén con nosotros para escuchar acerca de la palabra de Dios. Quisiera que hagamos una oración antes de iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, amado Dios, por esta mañana. Gracias te damos, Dios, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Dios, por esta palabra tan maravillosa que nos has suministrado, Señor, para guiarnos, para aprender acerca de ti, para conocerte y para conocer nuestras vidas, Señor amado. Sea usted, mi Dios, por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra, que hables a nuestras vidas en esta mañana, que podamos entender la situación de Corintios, Señor amado, y aplicarlo a nuestras vidas, Señor amado, conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Señor, guíanos tú, mi Dios. Sé tú en esta mañana, Padre. Sea usted con nosotros y que simplemente no sea una persona hablando acerca de tu palabra, Señor, sino que tu Espíritu utilice tu palabra y llegue a los corazones, Señor amado. Abra los corazones y ellos puedan entender la necesidad que tienen acerca del Salvador, del Todopoderoso que ha dado su vida para rescatarlos de sus propios pecados, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, como ya sabemos, continuamos con la segunda epístola a los Corintios. Y antes de iniciar, quisiera darles un ejemplo acerca de lo que estaríamos viendo. Y es algo cotidiano. Todo padre, toda madre experimenta esto. Imagínese, usted tiene 2 hijos, 3 hijos o 4 hijos. Usted, como padre responsable, como padre que ama a sus hijos, usted quiere que sus hijos aprendan buenas costumbres, aprendan todo lo bueno de esta vida. Pero siempre en los hijos hay 1 o 2 que es difícil de que entiendan, es difícil de que comprendan. Se le da la misma educación, se le enseñan los mismos principios, pero a uno se le dificulta más que el otro apegarse a las reglas o someterse a la autoridad de su padre o a la autoridad de su madre. Siempre va a suceder eso. Siempre uno de los 2 o uno de los 3 o uno de los 4 va a experimentar esto. Siempre va a suceder eso. Y algo parecido a esto es la situación que se está viviendo en Corintio con el apóstol Pablo y los hermanos de Corintio. Pablo, en esta carta o en este fragmento que estaremos viendo en esta mañana, Pablo le habla a 2 audiencias que están dentro de la iglesia de Corintio. En esta tercera carta, porque sabemos que ya se envía la primera carta, hay una segunda carta fuerte o severa, y luego esta la pudiéramos contar nosotros, conociendo el contexto y sabiendo lo que estaba sucediendo, la pudiéramos contar como esa tercera carta. Allí Pablo le habla a esa audiencia obediente que ha reflexionado, que ha meditado de lo que Pablo le ha dicho en la primera carta y en la segunda carta. Pero también dentro de esa audiencia hay un grupo que está dentro de la iglesia de Corintio que se oponía a las enseñanzas de Pablo. Y es allí donde Pablo utiliza este tipo de palabras que estaremos viendo en esta mañana para que ellos puedan entender. Vemos a un Pablo preocupado como un padre, el cual procura de que todos sus hijos entiendan lo que él les quiere enseñar, lo que él les quiere transmitir. Esa es, de alguna manera, la posición de Pablo dentro de estos versículos que estaremos viendo. Pablo no solamente se dirige al hijo obediente, sino que Pablo se esfuerza para que aquel opositor también pueda entender, también pueda reflexionar acerca de su conducta y acerca de su oposición, porque lo interesante de todo esto es que no te opones de una manera directa a Pablo como tal, sino a la enseñanza que le está transmitiendo. Una enseñanza que viene de lo alto, una enseñanza que es colocada por parte de Dios en él para transmitirla a su pueblo. Eso es lo delicado de todo este asunto. Estaremos
desde el versículo 12 del capítulo 1 de Segunda a los Corintios, desde el versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 4. Hasta ahí estaremos leyendo. Yo le he colocado como título a esta predicación: Caminemos bajo la gracia de Dios. Caminemos bajo la gracia de Dios. La primera estructura lleva por título: que Dios nos guíe con su gracia. Que Dios nos guíe con su gracia. Está desde el versículo 12 hasta el versículo 14. La segunda estructura lleva por nombre: que Dios ordene nuestro camino, desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Y la última: que Dios sea siempre nuestro testigo. Que Dios sea siempre nuestro testigo, desde el versículo 23 hasta el versículo 4 del capítulo 2. Quisiera que leyéramos nuestros versículos para dar inicio. Le dice Pablo a los Corintios: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que, el proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestras palabras a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, entre vosotros, ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, porque por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para que vuestro gozo, porque por la fe estáis firme. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Vemos lo que en este fragmento de este capítulo, lo que Pablo le dice a los corintios. Para refrescar un poco lo que es el contexto y lo que vimos en el capítulo pasado, vemos que Pablo estuvo bastante angustiado por no recibir noticias de la carta que le había enviado a los hermanos de Corintio, esa carta severa, y él estaba un poco preocupado porque no sabía cómo habían reaccionado ellos en realidad. Cuando Pablo se encuentra con Tito, él le da esa respuesta que él anhelaba, que él ansiaba, se la da, y Pablo encuentra un gozo, un regocijo en las palabras que él le da
porque él le dice que los hermanos de Corintio han comprendido, por lo menos una parte de ellos, habían comprendido lo que Pablo les había dicho. Quizás Pablo tuvo que utilizar palabras fuertes para que ellos reaccionaran, presionando sus vidas para que fueran a un arrepentimiento y pudieran comprender en realidad la situación. Entonces, en este segundo punto de este capítulo 1, Pablo ahora se dirige un poco más específico a aquellos que todavía se estaban oponiendo, con el propósito, la finalidad de que comprendieran también este grupo lo que Pablo hace por ellos, o lo que Pablo es como tal, porque también acusaban a la persona de lo que es Pablo, de lo que era su ministerio, ponían en duda las enseñanzas de Pablo, y este tipo de cosas era la que estaban sucediendo en ese momento. Entonces, vamos a pasar a nuestra primera estructura, que Dios nos guíe con su gracia. Dice el apóstol Pablo en nuestros primeros versos, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entenderéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Pablo comienza diciendo unas palabras. Él dice que su gloria es el testimonio de su conciencia. Es decir, lo que Pablo tiene en alta estima es esa conciencia limpia de que en el momento que Pablo estuvo con los corintios, él dio un buen testimonio ante ellos. Recordemos que en la primera carta Pablo dura una cantidad de meses, si no me equivoco 18 meses con los hermanos de Corintio, en el momento que él les predica el evangelio, y él se conducía de una manera intachable con ellos. De hecho, él trabajaba duro para no serle carga pesada a estos hermanos. Entonces Pablo en este punto, buscando la forma de que entiendan los opositores, él se dirige o muestra algo de sí mismo, algo personal. Él dice: mi gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pablo apela a que su buena conducta, a que ese testimonio limpio e íntegro que él ha presentado ante la iglesia de Corintio, se debe a la gracia de Dios. No se debe al conocimiento humano. Debemos recordar que en ese momento los griegos eran personas que se inclinaban mucho a lo que era esa sabiduría y a esa conducta, quizás entre comillas, una buena moral o cosas como esta. Pero Pablo no apela a lo que es la sabiduría humana como tal, sino que Pablo se centra en que su buen comportamiento, su buena conducta, se debe a la gracia que Dios ha puesto en su vida. Es lo que lleva a Pablo a comportarse, y es interesante, no solo en la iglesia local, sino en el mundo. Es decir, en todo lugar, en todo sitio que Pablo se encuentra, él se comporta conforme a la gracia que Dios ha suministrado. Y es bastante interesante, porque quizás nosotros podemos decir, bueno, yo moralmente estoy bien, no ofendo a nadie, no me meto con nadie, pero vemos que esto no es todavía un comportamiento en su totalidad bueno o perfecto. Pero cuando una persona está bajo la gracia de Dios, su conducta es transparente, es lineal, no hay ningún tipo de doblez en él. Por eso Pablo apela a esto, sabiendo también cómo era el comportamiento o cómo fue el comportamiento de los hermanos de Corintio. Y él le dice, yo tengo una conciencia limpia y me aferro a eso, me siento orgulloso, la palabra aquí gloria, me siento orgulloso de eso, pero no un orgullo como el de nosotros o como el del ser humano, que él se lleva la gloria en la situación. Pablo aquí de una vez, al mencionar esto, vemos que se dirige directamente a Dios y le da
o se siente orgulloso en la gracia que Dios ha depositado en su vida. Y es bastante interesante esto porque nos enseña a nosotros dónde nosotros debemos aferrarnos siempre y cuando tengamos una buena conducta, siempre y cuando tengamos un buen comportamiento. Esto no se debe en su totalidad de nosotros mismos, sino que nuestro gran Dios, por medio de su gracia, ha hecho que nuestra vida cambie, que nuestro comportamiento sea diferente ante el mundo y ante la iglesia. O eso, por lo menos, debería ser para con cada uno de nosotros. Es lo que Pablo les está diciendo. Luego Pablo en el versículo 13 y en el versículo 14, Pablo dice algo. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. Aquí vemos como Pablo habla acerca de los escritos, habla acerca de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo toca este punto acerca de lo que él ha enviado, lo que él ha dicho? Porque dentro de la iglesia estaban aún poniendo en duda esos escritos de Pablo. Esa enseñanza de Pablo se estaba poniendo en duda. Pero vemos la forma como Pablo trata este asunto. Y Pablo dice en el verso 14, como también en parte habéis entendido, ve cómo dice en parte, es decir, no han entendido en su totalidad todos los de allí. Él dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. Aquí nuevamente Pablo utiliza ese término de gloria y también se refiere a lo que es el orgullo. Pablo se siente orgulloso de los hermanos de Corintio. ¿Por qué? Por las buenas noticias que Tito le había dado a él acerca de ellos. Pablo se siente orgulloso de eso y él les dice, yo sé que ustedes también han entendido de que nosotros somos su gloria, pero esto nuevamente a recalcar de que no se refiere a la gloria que nosotros o que el mundo profesa, de que yo hice esto, yo me llevo los méritos. No, el punto aquí es que el Señor Jesús es el que ha hecho este trabajo, es el que ha mostrado por medio de su gracia de que Pablo es ese hombre que los ha instruido, que los ha capacitado a ellos y que les ha mostrado las verdades de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Se las muestra a los corintios y en un punto ellos entienden esto y Pablo se siente orgulloso de esto y él sabe que ellos también han reconocido quién es Él. Es como en el grupo de la iglesia se coloca a un pastor, el pastor John MacArthur, un hombre que está cumpliendo 82 años. Para nosotros como iglesia, aquellas personas que han leído quizás sus libros, que lo conocen, para nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de ese predicador y no a ese modo humano, diabólico, que se quiere llevar la gloria, no, sino porque este hombre es un instrumento útil en las manos de Dios para defender la palabra de Dios, para mostrar las verdades de nuestro gran Dios. Allí eso debe producir un orgullo en nosotros. Es como el doctor R.C. Sproul, el cual ya ha fallecido, pero ha sacado una Biblia que es completa, que tiene mucha información, de mucha vitalidad para la iglesia. Esto también debe producir orgullo en nosotros y es básicamente lo que estaba sucediendo aquí. A los hermanos de Corintio comprender lo que Pablo les muestra en la primera carta, la cantidad de errores y la cantidad de desastres que estaban sucediendo dentro de la iglesia, lo cual en un momento, cuando él va, las cosas no salen del todo bien. En un segundo viaje que él da a Corintio y hay un problema allí, él tiene que escribir una carta fuerte para que ellos reaccionen y ellos entiendan en realidad la situación. Y de alguna manera nosotros a veces tildamos a las personas que se esfuerzan por estudiar de la palabra de Dios, por entender las verdades que se encuentran allí, como personas que no tienen amor, como personas que no les importa sino simplemente su conocimiento. Y el conocimiento es vital, el conocimiento es esencial para el crecimiento de la iglesia. La iglesia no va a crecer
poniendo un ejemplo, con agua sola. Necesita un alimento sólido para que pueda crecer. Y eso solamente lo da el estudio de la palabra de Dios. Eso hablando en nuestros días, porque hay personas que quizás escuchan al doctor R.C. Sproul, a MacArthur, y dice, pero es que estos hombres es puro estudiar, pero eso es esencial para hoy en día. Y por eso es que eso debe producir orgullo en nosotros, porque así como ellos se esfuerzan por estudiar, por entender la palabra de Dios, para enseñar a las ovejas, para enseñar al pueblo de Dios, hay otro grupo que no le importa la enseñanza, que no le importa el crecimiento de la iglesia como tal. Y es allí donde debe fijarse la mirada del creyente. Y es lo que Pablo quería con ellos en ese momento. Él quería que ellos fijaran la mirada en lo que es verdadero, en lo que es puro, porque habían personas que estaban poniendo en duda el ministerio de Pablo y aún sus propias enseñanzas. Entonces, hasta este momento vemos cómo Pablo muestra que los corintios, para él les produce orgullo y que ellos han comprendido que él para ellos también produce orgullo, alegría, satisfacción en los corazones de los hermanos de Corintio. Nuestra segunda parte está desde el verso 15 en adelante y nos habla que Dios ordene nuestro camino. Aquí de alguna manera vamos a ver un poco más clara la situación con respecto a la oposición que se estaba presentando allí. Dice Pablo en el verso 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Aquí en este punto Pablo está mostrando lo que él ya les había dicho de que iría nuevamente a estar con ellos, a compartir de la palabra con ellos, a estar ministrando la vida de los corintios. Él expresa esto en el verso 15, le dice, con esta confianza, con la confianza que ustedes me están mostrando al entender de que, o al mostrarme a mí, a darme a entender a mí de que yo soy su orgullo, de que ustedes han entendido lo que les he enseñado, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Dice Pablo aquí, quise ir primero a vosotros. Es decir, Pablo planifica cuando está con los corintios ese viaje allá. Pero luego las cosas no salen del todo bien. Las cosas no se dan según Pablo lo ha planificado. Y cuando las cosas no se dan como Pablo las ha planificado, los que están en oposición dentro de la iglesia empiezan a tildar a Pablo de que es un mentiroso, de que Pablo no quiere ir sencillamente hacia ellos. Quizás se aferraban a la idea de la carta que él había enviado, de lo fuerte que era eso. Entonces, este tipo de cosas hacía que quizás los que estaban allí pensaran, él no va a venir, simplemente él no va a volver. No sabemos con qué actitud o qué fue lo que sucede allí internamente cuando Pablo está allí y él sale de ese lugar muy rápido y no sabemos exactamente cómo surgen las cosas allí, pero Pablo les deja ver a ellos que ellos mismos sabían que él quería ir allá, que él quería estar con ellos y quería compartir con ellos. Y dice el versículo 16, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. En la primera carta, de alguna manera Pablo muestra esto. Y en el libro de los Hechos, versículo 21, Pablo les deja ver a ellos que él quería estar ahí con ellos. Entonces Pablo simplemente está apelando a lo que ellos ya saben, para que no sigan enfrascados en esa actitud que ellos tenían hacia con él. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después recorrer Macedonia y Acaya es Corintio, y diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma.
Vemos que Pablo tiene planificado un viaje misionero por todas estas iglesias, por todas estas regiones. Esto se lo dice él a los hermanos de Corintio. Por eso ellos, al ver que Pablo no va, ellos dicen, él no va a volver, él es un mentiroso, porque él nos había dicho que él iba a venir y no ha venido. Es lo que nos muestra esta parte aquí. Él dice, yo les dije al principio que iba a estar con ustedes. De hecho, les mostré básicamente mi agenda por todos los lugares que iba a estar. Y dice el verso 17, así que al proponerme esto, use quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Aquí Pablo hace dos preguntas, las cuales tiene una respuesta negativa a lo que él está, o a la pregunta que él se está formulando. Y cuando él dice sí o no, es mostrando de que él es un hombre de palabra, de que él ha dicho que iba a ir a Corintio, pero cuando las cosas no se dan como se han planificado, surge ese conflicto allí. Esto de sí y no nos recuerda lo que el Señor Jesucristo también dijo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Recordemos que Pablo estuvo en la primera carta, nos muestra que él estuvo en Corintio. Podemos decir que Pablo también había enseñado esto a los hermanos de Corintio, estas palabras del Señor Jesús, de que cuando tú vas a hacer algo, es sí o es no. Entonces ellos conocían a la perfección esto que Pablo está diciendo, y su conducta, su comportamiento, por lo que nos han dicho estos versículos, Pablo cuando decía algo que era sí, y si él decía que no, era no. Es como en nuestros días, hay una palabra que se utiliza y se dice, la palabra tiene que ser un documento. Si usted dice a las 2 en punto, a las 2 en punto, porque es un compromiso que tú estás asumiendo. Y entonces los corintios estaban yendo al otro extremo porque Pablo no había ido. Por eso Pablo le dice, ¿acaso yo he planificado mi viaje según la carne? ¿Eso es lo que ustedes piensan? Básicamente eso es no. Yo no he planificado eso según la carne. Yo he planificado eso según lo que Dios me enseña, lo que Dios me ha mostrado que yo debo hacer. ¿Qué debía hacer Pablo? Ir pastoreando todas estas iglesias. Por eso él planifica su viaje en base a su trabajo, en base a su ministerio que él tenía, de estar atento del crecimiento de todas las iglesias. Por eso Pablo le dice, ¿acaso yo he hecho esto con ligereza? ¿Esto ha sido algo ligero que de repente se me ocurrió decirles a ustedes que iba a venir acá? Y Pablo dice, no. O lo pienso hacer así como sin ningún tipo de planificación, y no. Pero ¿qué sucede? Pablo en muchas oportunidades planificó cosas y el mismo Señor bloqueó eso. No es el momento de ir a ese lugar. Luego, eso si no me equivoco, sucede cuando él quiere ir a Macedonia, donde no se le permite ir, y luego el mismo Señor le dice, ahora sí anda a ese lugar, ve a ese lugar. Entonces vemos que parte de lo que es el ministerio de Pablo, o no parte, porque no está bien, todo lo que era Pablo, todo su ministerio, todo lo que él hacía estaba estrictamente centrado en lo que era el Señor. Por eso él dice, ustedes piensan que yo esto según la carne para que haya en mí sí o no. Es decir, ustedes piensan que yo lo he planificado según la carne, a ver si encuentro yo quizás decirle que sí o quizás decirle que no. Dice el verso 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Vemos cómo ahora Pablo se refiere directamente a Dios. Pablo fija su atención en Dios, Pablo apela a Dios y dice que Dios es fiel y se aferra a Él, a nuestro Dios, como un término legal. Es lo que Él está haciendo en este punto, aferrándose a Dios, a la veracidad de Dios, para mostrarle a ellos algo muy interesante, algo muy importante, porque Él vea, como Él les dice,
Nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, por vosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Esto que hace el apóstol Pablo aquí, vemos que Pablo él coloca a Silvano y coloca a Timoteo. Según en el Antiguo Testamento se observa que donde hay 2 o 3 testigos, esa palabra que se dice allí es según verdad. Es decir, en boca de 3, eso que se está diciendo allí, eso es algo genuino, eso es algo real, lo que se está diciendo allí. Entonces Pablo por esa razón apela, en este orden, se coloca a él como el primer predicador, el primer hombre que instruye a los corintios, luego pone a Silvano y luego pone a Timoteo. En pocas palabras, Pablo les está diciendo a los corintios, nosotros le hemos predicado el evangelio a ustedes de una forma sincera, como Dios nos los ha encomendado. Lo que nosotros les hemos dicho a ustedes ha sido porque Dios lo ha determinado de esa manera. No es algo que se nos ha ocurrido a nosotros, sino que Dios ha ordenado, Dios ha enviado a que nosotros le anunciemos a Jesucristo a ustedes. Lo que nosotros le hemos dicho a ustedes, todo es verdad, todo es bajo la influencia y la fidelidad de Dios. Es lo que Él quiere que estos hombres que se oponen a Él entiendan y comprendan. Y esto también nos revela o nos muestra el Evangelio. Porque ¿qué es lo que ellos estaban predicando? A Jesucristo. Y Jesucristo es ese Evangelio predicado. Es la salvación a todos los hombres. Y por eso Pablo coloca a Dios, Pablo coloca a Jesucristo y se colocan estos 3 predicadores como el sello, haciendo esto algo legal ante toda la congregación. En un matrimonio hay testigos que afirman, que corroboran que eso que se está haciendo está bien, que eso es algo legal. Es lo que Pablo está haciendo aquí. Se colocan estos 3 predicadores para reafirmar, para confirmar de que el evangelio es la verdad, que allí está la salvación. Y lo que les han dicho estos hombres es la verdad. Es decir, Pablo dice, en mí no hay un sí o un no, es decir, yo no tengo variante, porque yo les vengo a predicar o a enseñar es la verdad. No pueden pensar otra cosa, porque lo que se les está diciendo es la pura verdad. Es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos en estos versículos. Y es bastante interesante, porque esto no solo reafirma lo que es el evangelio, sino que también nos muestra que todo predicador, que toda persona que anuncia el evangelio es un representante directo y legal de Dios, porque es la forma en que Pablo lo está presentando. Cada persona que profesa el cristianismo está representando de forma legal a Cristo. ¿Y cómo se debe hacer? Como Pablo lo está mostrando, como Pablo lo ha hecho, con toda sinceridad, con toda honestidad. Por eso la importancia del estudio de la palabra de Dios, para que a la hora de presentar el evangelio no tenga doblez, porque el evangelio es recto, el evangelio no tiene ningún tipo de doblez, es algo correcto, algo puro, algo que trae salvación, algo que trae redención a todos los pecadores. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. ¿Ve? ¿Quién es el que está profesando el evangelio? ¿Quién trae gloria a Dios? Pablo y los demás predicadores. ¿Por qué? Porque al anunciar la verdad de Dios están promoviendo gloria y honra a Dios. Y él dice, haciendo referencia de alguna manera a que el Antiguo Testamento está lleno, está saturado de promesas, y esas promesas tienen el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, esto en Él, porque todas las promesas de Dios, dice, todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. Para el tiempo de Pablo, el sí y el amén era lo mismo.
Similar a lo que hace Caifás con el Señor Jesucristo. Yo te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Y él le contesta, es decir, Cristo no se opone a lo que Caifás le está diciendo. Y algo similar es lo que está haciendo Pablo aquí. Dice, mas yo invoco a Dios por testigo. Yo traigo a Dios y lo coloco aquí. Si yo digo algo que no es así del Evangelio, entonces Dios puede destruirme. Porque él dice, lo pongo por testigo sobre mi alma. Es decir, Dios va a estar allí. Y si yo digo lo contrario, Dios puede destruirme. Dios puede aplastarme. Sigue diciendo Pablo, y por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. Vemos como Pablo ahora les dice a ellos en realidad el por qué él no ha ido a Corintio. Pero vemos todo lo que Pablo primero les muestra a ellos con la finalidad de que puedan entender, y luego le dice simplemente, yo he sido bueno con ustedes y no he ido a Corintios. Yo he tomado la decisión de no ir a ustedes. Es como cuando los muchachos hacen algo malo y se acercan a usted le dice, retírese de aquí. Mejor retírese y después hablamos. ¿Por qué? Porque en ese momento las cosas no van a salir muy buenas. Y es lo que Pablo había hecho. Pablo va a Corintios, se presenta esa dificultad allí y Pablo se retira. Y Pablo espera, luego que redacta esa carta y la envía, Pablo espera a ver cómo iba a suceder o cómo iban a terminar las cosas. Y él decide esperar que todo pase para poder escribir esta carta. Y aquí él les dice, yo he sido bueno con ustedes, he sido indulgente con vosotros y no he querido ir todavía a Corintio. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo dice, no es que nosotros queramos gobernar su fe, nosotros no queremos hacer esto, pero nosotros simplemente estamos colaborando con ustedes para que ustedes puedan alegrarse y gozarse en Cristo según lo que nosotros les hemos enseñado, porque ustedes están firmes en la fe, ustedes han comprendido la doctrina que se les ha enseñado. Continúa diciendo Pablo, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Él le dice, si yo voy a ustedes, las cosas no van a salir de la mejor forma. Entonces yo quiero que cuando vaya a Corintio nuevamente, ustedes me alegren a mí. Aquellos que yo contristé por medio de esa carta severa, ahora ustedes me alegren a mí porque yo los contristé a ustedes. Pero también él revela en el último versículo cómo él escribe esta carta, que no fue algo sencillo para él. Dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Ve como dice Pablo, yo confío en que ustedes, en lo que me ha dicho Tito acerca de ustedes, y quiero ir y estar con ustedes y compartir, disfrutar de ese gozo que ya ustedes tienen, por haber comprendido, por haber reflexionado a todo lo que había estado sucediendo. Luego Pablo en el verso 4 del capítulo 2 dice, porque la mucha tribulación y angustia del corazón, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Entonces vemos cómo Pablo en este último versículo les dice a los hermanos de Corintio, cuando yo escribí esa carta severa, la escribí con muchas lágrimas y no quería hacerles daño a ustedes, simplemente quería que ustedes entendieran, que ustedes comprendieran el amor que yo tengo por todos ustedes. Ahí Pablo, este versículo es una declaración de propósito y él es muy claro. Él dice que con mucha tribulación y angustia, con mucho dolor, él escribió esa carta severa
pero lo hizo con el propósito y con la finalidad de que entendieran aquellos que se oponían a lo que él estaba enseñando, a lo que él les había suministrado. Pero ¿por qué Pablo llega a todo este punto? Porque Pablo tenía la certeza, la convicción pura y genuina en su corazón de que Dios estaba allí con él haciendo este trabajo, de que ese Dios que él vio, que se le manifestó yendo a Damasco, él le había dado esa orden de que pregonara su palabra, de que expusiera su verdad. Para él era un profundo dolor ver cómo estos hermanos estaban rechazando no solo la enseñanza de él, sino la enseñanza de ese gran Dios. Y es lo que produce esa gran tribulación y angustia en el corazón de Pablo a la hora de escribir esta carta. Entonces, es allí, hermano, donde nosotros debemos meditar y pensar cómo nosotros recibimos las enseñanzas que se nos suministran cada vez que estamos en la iglesia. Puede haber en nuestro corazón una oposición a lo que se está enseñando. Puede nuestro corazón resistir esta enseñanza, y esto es algo pecaminoso. Esto es algo que va en contra de lo que Dios mismo ha establecido. Cuando su corazón se mantiene rígido ante la enseñanza, cuando su corazón no se doblega ante lo que Dios le está mostrando, porque es el mismo Dios, como Pablo se lo ha mostrado a ellos. Es Dios que está haciendo el trabajo por medio de la predicación. Cuando usted se resiste a esto, usted se está resistiendo al mismo Dios, algo que hizo el propio apóstol Pablo en el momento que no conocía a Cristo. Él se oponía rotundamente a Cristo y él no lo sabía. Él logra comprender esto cuando el mismo Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? Estás persiguiendo la verdad. Yo he traído la verdad a este mundo y tú la estás persiguiendo. Tú te estás oponiendo al mensaje de salvación. ¿Por qué golpeas al aguijón? Entonces, nosotros debemos meditar mucho, hermanos, porque de alguna manera muy sutil a veces nuestro corazón se opone a la verdad de Cristo, a la verdad del Evangelio. Y es allí donde nosotros debemos luchar con nuestro corazón y no oponernos al mensaje de Cristo. Porque si nos oponemos a este mensaje, las consecuencias para nosotros no serán las más adecuadas o las más placenteras. Y sencillamente no tendremos ese gozo del cual Pablo habla una y otra vez a los hermanos de Corinto. Debemos meditar mucho en esto para que nuestras vidas no se opongan a lo que es la predicación del Evangelio, y así como decía nuestro hermano, para que tengamos un corazón enseñable, un corazón que comprenda las verdades del Evangelio y no simplemente estemos siguiendo tradiciones de hombres, sino que en realidad sigamos la verdad, sigamos la doctrina de Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Él lo ha dado todo por nosotros, y Pablo en su momento fue esa evidencia palpable de esa verdad. Él vivía eso en carne propia, él lo experimentaba, y nosotros debemos actuar de la misma manera, vivir así como este hombre vivía. Y es interesante aprender cómo este hombre trataba con estas dificultades, cómo este hombre, no estando presente con ellos, tenía la capacidad de tratar con este tema tan delicado, buscando la unidad de la iglesia, buscando que los hermanos reaccionaran, que los hermanos se arrepintieran y no siguieran con esta conducta anticristiana o antibíblica. Entonces, vemos en realidad que era lo que quería Pablo, por lo menos en esta parte de estos versículos que hemos visto. Pablo quería que la oposición se acabara. Siempre va a haber oposición en las iglesias locales, porque somos pecadores, estamos aquí en este lugar, pero la idea es que nosotros nos sometamos a la autoridad de la palabra de Dios, que nos sometamos a las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que corrigen nuestra vida, ellas son las que nos muestran nuestra condición todos los días y a cada instante. Si nosotros nos resistimos ante la enseñanza de la palabra de Dios, estamos mal. Y era lo que estaba sucediendo con nuestros hermanos de Corinto. Ellos se oponían y al oponerse las cosas no están bien. Las cosas marchan muy mal. Hermano, tengo
3 resoluciones. La primera de ellas, evaluemos la predicación de nuestros predicadores, valga la redundancia, y aprendamos a confiar en sus consejos. Evaluemos la predicación de nuestros predicadores y aprendamos a confiar en sus consejos. Es decir, analicemos lo que se expone desde este lugar, pensemos y analicemos eso, y cuando seamos aconsejados, meditemos mucho en la palabra de Dios, meditemos en nuestra condición, porque es nuestra condición para que podamos absorber la palabra y no resistir en los consejos que siempre son traídos de la palabra. La segunda, tengamos a nuestro Dios como testigo en nuestras vidas. Tengamos a nuestro Dios como testigo en nuestras vidas. Si hay alguien que es intachable y al que nosotros sí le vamos a tener mucho respeto, es a nuestro Dios. Tengámoslo siempre presente allí como ese testigo que está sobre nosotros para que podamos vivir una vida conforme a lo que Él demanda. La última, debemos estar orgullosos de nuestros predicadores en Cristo para que Él se lleve la gloria. ¿Quién? ¿El predicador? No, el Señor. Nosotros debemos estar orgullosos de nuestros predicadores en Cristo porque Él los utiliza para hablar a nuestras vidas, para hablar a nuestros corazones. Eso es lo que debemos hacer. No idolatrarlo, simplemente tener ese gozo y esa alegría porque nuestro gran Dios los utiliza para hablar a nuestros corazones.